clase anterior, la noción de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad dentro del marco psicoanalítico no hablamos de genitalidad. Eso debe quedar claro, ¿eh? La genitalidad puede coincidir con la sexualidad o no. Luego vimos las características y lo que sería el primer modelo, la etapa oral, que se clasifica en 2 subfases con características particulares. Tienen que poder comprender cuáles son los logros psíquicos de cada etapa. Con ustedes hablábamos del destete psicológico. Sí, profe. Sí, habíamos hablado. Sí, profe. Y eso fue justamente lo que nos aclaró el profe Federico ayer. Ah, bueno, muy bien. En cuanto a los logros psíquicos, tienen que pensar en la constitución del yo. Comienza a constituirse en esta etapa. Hablamos de un yo ideal, de un yo realidad inicial, y también un yo placer purificado en parte. En parte. Luego vamos a la etapa anal, con las características que son propias de esta etapa. Acuérdense que hay dos subfases que culmina con el control de esfínter, bueno, y la fase fálica, que es la que va a coincidir con el complejo de Edipo. Ustedes van a ver que la etapa fálica se inicia con el descubrimiento o con la percepción de la diferencia anatómica de los sexos. Y esta cuestión va a disparar a la niña para un lado y al niño para el otro. Y ahí se va a dar el interjuego del complejo de Edipo. Marcelina. Marcelina, ¿querés decir algo? ¿Fallones? Bueno. ¿Alguna duda de esto? No. Por eso puse ahí complejo de Edipo. Y lo que van a hacer, la emergencia de la pulsión del saber, que se va a manifestar en las teorías sexuales infantiles. Luego la etapa de latencia, que se da desde la salida, va a coincidir con la escolaridad primaria del niño, entre los 6, 7 años aproximadamente hasta los 12 que termina la escuela primaria. Esa es la etapa donde ustedes más motivo de consulta van a tener, porque ahí es donde se manifiesta la problemática del problema de aprendizaje. Bueno, cuando termina la latencia va a comenzar lo que se llama pubertad y adolescencia, que ustedes tienen elementos de evolutiva 2, y luego van a llegar a lo que se llama genitalidad adulta, ¿sí? O lo que sería la lección objetal propiamente dicha. Bien, ahí culminaría ese primer modelo. Luego tenemos un segundo modelo, que es este. ¿Qué vieron de esto? A ver. El autoerotismo es la satisfacción de placer en nuestro cuerpo o en zonas particulares de nuestro cuerpo. ¿Qué más? Narcisismo. Autoerotismo. La definición que da la compañera. Es una definición en sentido amplio, es una definición en sentido estricto. Bayone, tu micrófono. El profesor decía que era una cualidad de actividad sexual precoz. Ajá. A ver. En sentido específico decía eso. Bien, bien. Es un comportamiento sexual infantil precoz y que mediante el cual la pulsión parcial está ligada a un orgasmo
de excitación de una zona erógena, sin recurrir a un objeto exterior y sin referirse a una imagen unificada del cuerpo, a un primer esbozo del yo, con el que se caracteriza el narcisismo ese. Bien. Trabajaron con el profesor. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos cuestiones que planteaban ustedes? Las personas adultas podemos tener un comportamiento sexual autoerótico. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo Claro, estás profe, pensando? porque en sentido amplio habla de que se puede obtener satisfacción recurriendo al mismo cuerpo. En el sentido amplio ahí sería, en el caso de adulto, de la masturbación. El acto masturbatorio. Pero ese no es el autoerotismo al cual nosotros vamos a hacer referencia, ¿verdad? No vamos a hablar en el sentido específicamente, ¿verdad? Más Ajá. específicamente. Cuando hablamos de autoerotismo dentro del segundo modelo de desarrollo libidinal, estamos haciendo referencia al autoerotismo en sentido específico, no en sentido amplio. Cuando Más hablamos primitivo. de que Puede ser de los fenómenos, profesora, de emoción sexual espontánea producida en ausencia de todo estímulo externo. ¿Me escuchó? ¿Cómo en ausencia de todo estímulo externo? Claro, estoy leyendo una definición que dice Havelock Ellis. ¿Le leo? Ajá. Porque Sí, no dale. entendí muy bien, por eso. Designa Lee todo. designa por autoerotismo los fenómenos de emoción sexual espontánea producidas en ausencia de todo estímulo externo, tanto directo como indirecto. Ajá. Es en un sentido amplio. Para mí esa es una definición en sentido amplio. ¿Qué quiere decir? ¿Que un adulto puede tener una conducta autoerótica? Sí. Y un ejemplo de eso es la masturbación o las fantasías que puede tener en ausencia de una relación objetal, de una relación con un objeto externo. Sí. Puede tener un comportamiento, sería como una modalidad de satisfacción genital. Genital. Que tiene Sí, que ver con la Laplace lo sexualidad cita, profe. adulta. Laplace lo cita como Ahora nosotros hablamos de sentido amplio. autoerotismo en sentido amplio. Cuando ustedes están trabajando el segundo modelo de desarrollo libidinal, se habla del autoerotismo como una etapa de transición del infante allá lejos en su primera infancia. Más o menos, ¿de qué edad estamos hablando? Fíjense lo que dice la definición, ¿eh? Es un comportamiento sexual infantil precoz. Tiene que ver con una pulsión parcial, está ligado al funcionamiento de un órgano, a una zona erógena, sin recurrir a un objeto externo, sin referencia a una imagen unificada del cuerpo, a un primer esbozo del yo. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De bebé, profe? De bebé, Unos 6 ¿de meses, qué edad? los primeros meses de vida. Los primeros meses de vida, ¿por qué? Porque el chupeteo le produce esa sensación de placer, profe. Sí, ese sería el comportamiento sexual infantil precoz. Sí. Pero ¿por qué decimos que esa es una conducta autoerótica?
ya no está estimulado por un objeto externo que sería la madre o el seno de la madre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede Porque estar todavía no estimulado? es, porque todavía no diferencia, no es consciente de que hay algo externo. ¿No diferencia qué? No hay una diferenciación del yo, no yo. El pecho Muy materno es bien, una prolongación de su cuerpo. Ahí muy está, no me bien, salía esa palabra, el yo y el no muy yo, bien. esa diferencia. Esa sería, digamos, la terminología psicoanalítica. ¿Por qué hay un comportamiento autoerótico? En principio porque no hay diferenciación yo-no yo. La definición dice que es un tipo de satisfacción que se obtiene y que está alejada de lo que sería el primer esbozo del yo. Quiere decir que no hay yo. Si no hay yo, no hay no yo. Bien, sí. Por lo tanto, y si el yo se constituye alrededor de los 6 meses, estamos hablando de los primeros meses de vida. ¿Se entiende? Dice sin referencia a una imagen unificada del cuerpo. Acuérdense que el yo, en su doble modalidad de origen, en su doble génesis, una de las dimensiones dice que el ello se configura como un aparato adaptativo a partir del contacto del ello con el mundo externo. Dice eso Freud, ¿no? Eso tiene que ver con el esquema corporal. Acuérdense que no nacemos con cuerpo, el cuerpo se constituye. Nacemos con organismo. Dentro del marco psicoanalítico, ¿no? Hay autores que van a decir que cuando uno analiza, cuando uno estudia, investiga al sujeto en situación de aprendizaje, tiene que observar 4 dimensiones: el organismo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo. Entonces, cuando hablamos de autoerotismo, hablamos de una conducta perversa ¿sí? Se puede decir que en el sentido específico no y en el general sí. No, en el sentido específico sí, porque una de las características de la sexualidad infantil es que el niño es un perverso polimorfo, dice Freud. ¿Se acuerdan? Que vimos, creo que fue con ustedes, no sé si fue con ustedes o con la otra comisión, que estuvimos buscando qué significa perverso. Sí, es un perverso polimorfo. Una vez que se constituye el yo, ¿qué ocurre? Acá tenemos 3 etapas. ¿Cómo se pasa del autoerotismo al narcisismo? Me pica la garganta, les cuento. Estaba por ¿Qué decir vieron eso. ustedes?
Profe, vieron? ¿puede ser que cuando logra unificar esa imagen del cuerpo, ¿Y ahí qué pasa? Se constituye que se introduce el narcisismo? pero se constituye ¿qué a nivel psíquico? El yo. El El yo, no yo. yo. El yo, profe. El yo. En la transición entre el autoerotismo y el narcisismo se constituye el yo. Va a haber una primera discriminación yo, no yo. Va a aparecer en principio lo que Freud denomina yo realidad inicial. Luego, ese yo realidad inicial va a ser una primera discriminación entre el niño, yo, y el mundo que me rodea. Ahora bien, lo que ocurre es que el psiquismo del niño, este reconocimiento yo, no yo, implica reconocer también que hay sensaciones placenteras y displacenteras en el mundo externo y hay sensaciones placenteras y displacenteras en mí. Pero el psiquismo del niño en ese momento es muy precario. Precario porque recién se está constituyendo. Hablamos de un psiquismo incipiente, de un primer esbozo del yo. Se va a empezar a bosquejar el yo. Por lo tanto, es un psiquismo que no tiene las herramientas psíquicas como para hacer frente a las sensaciones displacenteras. Entonces, ¿qué va a hacer ese psiquismo incipiente? Va a recurrir a dos mecanismos que nosotros los vamos a llamar mecanismos de defensa. Va a proyectar todo lo displacentero al mundo externo y va a introyectar todo lo placentero a mi yo. Entonces mi yo va a coincidir con lo placentero y todo lo displacentero, lo malo, está afuera. Ese yo, cuando el yo realiza esa operación, pasa de yo realidad inicial a yo placer purificado. ¿Vamos hasta ahí? O sea que cuando hablamos de narcisismo, vamos a hacer coincidir el narcisismo con el yo, pero no con cualquier yo, sino con un yo con características particulares, que es este yo placer purificado. ¿Vieron eso? Lo entendí. Lo leí, pero no lo había entendido. Ajá. Hay un texto que se llama Narcisismo. Y es ahí cuando el niño va a ingresar a esta segunda fase, que es la que se llama narcisismo. Y tiene que ver con este mito de Narciso. De ahí extrajo la palabra Freud. Vamos a ver si puedo